Buenas noches. Con relación a la terapia familiar, estaremos abordando el tema sobre la violencia en la adolescencia. Estaremos viendo el escenario donde se manifiesta, las causas, consecuencias y prevención. La violencia en la adolescencia está constituida por manifestaciones de agresividad y se dirigen hacia iguales, familiares o figuras de autoridad. En primer lugar, debemos diferenciar esta violencia de la rebeldía adolescente. En la sociedad actual se está observando un aumento de conductas violentas por parte de la población adolescente, en diferentes contextos y en todos los grupos sociales, tanto en clases altas, medias y bajas. Con respecto a los escenarios en los que se produce violencia entre la población adolescente, encontramos que suele darse en 4 escenarios. A continuación vamos a ver lo siguiente. El primer escenario que vemos sobre la violencia en la adolescencia está en casa, como primer lugar. En segundo lugar está la violencia entre parejas. Tercer lugar, violencia en el colegio. Y por último lugar, la violencia callejera. El primer escenario donde se produce la violencia es en el hogar. Es frecuente que las familias en las que hay uno o más hijos se den este tipo de conflictos debido a la modificación de las normas y las exigencias de los padres. Vemos de que la mayoría de los hijos o hermanos dentro del núcleo o de la familia comparten el mismo cuarto. Entonces ahí es donde se produce esta violencia, estos conflictos, ya que tal vez no quieren ordenar su cuarto, tal vez porque la preferencia de posición de los lugares, de la cama, tal vez en la ropa, si son varones, entonces hay ese tipo de conflicto o violencia. Otro de los escenarios donde se produce la violencia es entre parejas adolescentes. Los datos recogidos de investigadores sobre violencia entre parejas adolescentes es alarmante. Es sorprendente que vemos adolescentes donde ejercen control el uno sobre el otro. Una de las cosas es esa, y otra, la humillación que se dan entre también uno hacia el otro. Y en último lugar, también se da cuando se le obliga a la pareja a tener relaciones. Esto se suele darse entre parejas adolescentes. Otro de los escenarios que miramos es en el colegio. Desgraciadamente, los datos recogidos en nuestro país también son altos. Entonces, muchos de los casos es por el bullying. Vemos de que adolescentes agreden tanto física como verbalmente a sus compañeros. Entonces suele darse también en el colegio este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Víctimas que no comunican su situación de acoso. También están las conductas violentas, hacen que el agresor consiga salirse con la suya. La última violencia que encontramos es la violencia callejera. Vemos que hay grupos de adolescentes se unen en pandillas o bandas con el propósito de agredir a las personas hasta robarles en áreas aisladas o en establecimientos. También suele darse esta violencia callejera con los animales, o sea que el adolescente toma una mascota o un animal callejero y por lo general suele agredirlo, como se dice popularmente, estrellarlo, golpearlo
Entonces, esto también es un tipo de violencia callejera, llegando a producir daños irreparables hasta provocar la muerte. Entonces, debemos de alarmarnos con este tipo de violencia. Este comportamiento con animales no debe de percibirse en ningún momento como algo normal o una conducta normal. Se trata de una razón de peso para llevar a cabo un estudio psicológico al adolescente, y es necesario realizar una intervención concreta. Mirábamos los escenarios, ahora vamos a ver las distintas manifestaciones. Algunas de ellas son violencia verbal. Esta violencia verbal se está normalizando en nuestra sociedad, especialmente cuando se percibe entre jóvenes que tienen enfrentamientos aparentemente sin importancia. Entonces se debe de también observar bien este tipo de violencia. También está la violencia física. La violencia física es más alarmante. Vemos de que ya no es solamente las palabras, no es solamente la burla, sino que ya viene, ¿verdad? Entre golpes, bofetadas, empujones. Entonces, todas estas cosas, todo este tipo de violencia, también tenemos nosotros que detectarlas a tiempo. Está también la violencia o maltrato psicológico. Entre estas está humillación, desprecio y amenaza. Dentro de las consecuencias tenemos la siguiente: ausencia parental, cuando hay abandono o parcial de los padres. También están cuando los hijos se encuentran dentro de familias disfuncionales, ¿verdad? Cuando hay separación o divorcio, cuando solamente viven con uno de los dos, ya sea el papá o la mamá. También los estilos educativos autoritarios influyen para desencadenar estas conductas o violencia. También está el consumo de sustancias, falta de atención, ¿verdad? En los primeros años, cuando se está iniciando la etapa de la adolescencia. También está el deseo de aceptación del grupo de iguales. Dentro de las consecuencias están las siguientes: aislamiento social, bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, problemas de depresión, ideas de suicidio, también problemas dentro del hogar. Para la prevención encontramos lo siguiente. Lo primero que se debe de hacer, ¿verdad?, es observar. En este caso son los padres los que deben de observar las conductas violentas de los hijos o adolescentes. Segundo es trabajar el desarrollo emocional, ¿verdad? Buscar ayuda o especialistas con el tema. Trabajar con maltratador y maltratado. Asimismo, el apoyo en relación a cuando sufren de bullying en el colegio, ¿verdad? Cuando los hijos son víctimas. También está el control de sustancias. Es otro de los factores que debemos de tener en cuenta. De esta forma finalizo el tema y espero que haya sido de interés y de provecho para ustedes. Buenas noches.